Reporte 100. Jorge David Aljovín es consultor, analista electoral, constitucional y parlamentario, y le agradezco que esté con nosotros esta mañana. Jorge, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, mi querido Juan Carlos, ¿cómo estás? Bien, también. Jorge, 30 puntos de diferencia, probablemente la mayoría relativa en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Es un tremendo mensaje de los ciudadanos, es un tremendo mandato el que le está refrendando México a Morena, Jorge. En efecto, fue un triunfo por partida doble, fue un triunfo arrollador, diríamos que fue una pérdida total para la oposición, y sobre todo fue un triunfo en partida doble porque fue un referéndum al mandato del presidente López Obrador, y por otro lado también me parece, sin desmerecer ni quitar méritos a la victoria de Claudia Sheinbaum, el país lo que ha dado es un refrendo al proyecto de la Cuarta Transformación, lo que se ha conocido como este segundo piso, y por otro lado debe generar una autocrítica y una total reforma a la propia oposición. Esto es, demuestra que los partidos tradicionales ya han llegado al hartazgo, que finalmente la gente no apoya este tipo de narrativas de polarización en el país, y mientras la oposición continúe en su momento en esta retórica de la polarización, de incendiar las elecciones, me parece que en este reducto Morena ha demostrado que básicamente pues puede arrollar, puede aplastar, y que nos puede llevar a las épocas del carro completo del partido hegemónico. Y creo que la gran virtud que debe de tener Morena, a propósito del propio discurso de Claudia Sheinbaum el día de ayer, ya como virtual presidenta de la República, es que Morena tendrá que tener la prudencia necesaria para poder manejar todo ese poder, sobre todo para encaminar lo que ellos han denominado como el Plan C, y donde tendrán mayoría, efectivamente, no sé si solamente mayoría relativa, me parece que va a ser una mayoría calificada, y esto nos demuestra a todos que pues esa defensa del antiguo régimen, pues la gente la repudia, y por lo tanto veremos unos cambios totales en el Poder Judicial, en los órganos autónomos, en la estrategia de seguridad, y por lo tanto veremos cuál es el papel que juegan los partidos políticos, en este caso el PRI, que podría salirse de esta coalición y unirse a Morena por un tema de sobrevivencia, y también en el caso de MC, que hoy por hoy es la tercera fuerza, mandando al PRI a una cuarta fuerza política, y el PRD desapareciendo totalmente del escenario. Y nos queda de ver también el tema de la participación ciudadana, que si bien en algunos pocos y en algunos estados del país fue bastante nutrida, también hay que decir que a nivel nacional fue simplemente de un 60%, y pues lamentablemente no hubo una elección competida, dividida, ¿no? Y esto genera todos los incentivos para poder aplastar, para no poder escuchar y no generar ningún espacio de interlocución con la propia oposición. Sí, es mayoría calificada, tienes razón, Jorge David Aljovín, es la mayoría calificada, son los votos suficientes en la Cámara de Diputados para cambiar la Constitución, y en el Senado están muy cerca, habrá que esperar el conteo final, pero están muy cerca, y si quedan muy cerca, de todas maneras los consiguen para tener la mayoría calificada. Significa, Jorge, que veremos concretar el Plan C y las reformas constitucionales del presidente en el último mes de su mandato. Me temo que sí, que el presidente de la República todo lo que promete lo cumple, y entonces veremos que no solamente el Plan C se cristalizará en el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo, sino que esos cimientos del Plan C se llevarán a cabo en el mes de septiembre. En el último mes del presidente López Obrador cerrará su sexenio con broche de oro y le hablará a su propia base electoral y les demostrará que finalmente la oposición sí estaba derrotada moralmente, y por lo tanto veremos cuál será el papel que juegue el día de mañana esta oposición. Me parece que va más por el sentido de crear un nuevo partido político,
las siglas del PRI, del PRD no funcionaron absolutamente, y por otro lado el PAN quedó en un lejano segundo lugar con un 16-17% de la votación, en contraposición a un 45% que simplemente tiene Morena concentrado como partido único. Y a esto le sumas también la victoria también para el Partido Verde y para el Partido del Trabajo. Creo que el PRI ya tendría que estar pensando en una desintegración. Y por lo que se refiere al Senado de la República, pues justamente en Sonora tenemos a la figura de Manlio Fabio Beltrones, que muy probablemente pudiera llegar por una primera minoría, pero el mensaje es claro: esa vieja política ya no se quiere en el país y el mandato de las urnas ha sido categórico. Un triunfo que hay que reconocerlo, fue arrollador, con una estrategia y sobre todo con una disciplina de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, que apostó por el proyecto de la Cuarta Transformación, y eso hay que reconocerlo. Y por otro lado, lamentablemente, hubiéramos querido un gobierno dividido en las cámaras, pero esto no se logró, y habrá que ver cuál es la autocrítica, el diagnóstico que hace la oposición. Y finalmente las mareas rosas, pues las 13 concentraciones que se dieron a lo largo y ancho de todo el país, pues simplemente quedaron en una buena intención, pero no se materializaron en galvanizar a una verdadera oposición, y me parece que finalmente simplemente se va a desmembrar, y hemos inaugurado un nuevo sistema político con un partido hegemónico, pero no solamente un partido hegemónico que gana en las urnas, el más votado de toda la historia. Y entonces me parece que se ha abierto un nuevo capítulo en nuestra historia democrática. Se acabó la transición, ha llegado el gobierno popular del presidente López Obrador. Es un México distinto, Jorge Aljovín. La oposición esperaba un voto de castigo a AMLO, pero resulta que los mexicanos sí dieron un voto de castigo a los partidos, a los viejos partidos. Jorge. Efectivamente, un voto de castigo a los viejos partidos, a la antigua política, aquella política que dejaba de lado los intereses de lo que se ha denominado como el pueblo bueno, el pueblo sabio. Y finalmente lo que nos estamos encontrando es que fue una derrota mayúscula, y lo que podemos llegar a decir es que si el presidente López Obrador hubiera estado en la boleta electoral, no me queda ninguna duda que hubiera obtenido su reelección. En términos prácticos, en términos materiales, pues este es un referéndum, es una reelección del presidente López Obrador a través de Claudia Sheinbaum Pardo, y a diferencia de lo que se señalaba en días anteriores, pues el bastón sí fue con poder, sí fue con mando, y me parece que el presidente López Obrador se podrá ir muy tranquilo al retiro, en lo cual diremos que será entrecomillado, porque seguirá siendo una figura moral y un referente para nuestra política moderna, y sobre todo para la construcción de esta Cuarta Transformación, que me parece que con esta perspectiva no solamente irá por un segundo, sino que podrá ir por un tercer o cuarto piso de la Cuarta Transformación, si la oposición no entiende el mensaje, si no entiende que necesita una renovación de sus cuadros, de sus caras, y tenemos que evitar, y esto lo digo con toda responsabilidad, menos Manlio Fabio Beltrones, más gente joven, cuadros nuevos, gente que tenga un perfil técnico, que construyan un nuevo proyecto de nación, y que no se queden simplemente en la confrontación, en la polarización y simplemente en la politiquería, como lo señaló el presidente López Obrador. Las encuestas se quedaron cortas. Porque cada vez que se compartía o que se divulgaba una encuesta de 25 o 30 puntos, híjole, nos iba como en feria, ¿no? Cada vez que citábamos una encuesta de esas, pero bueno, más o menos promediaron 20 puntos de diferencia, salvo México Elige y Massive Caller, que no sé qué metodología utilizarán, que le daban el triunfo a Xóchitl Gálvez. Las demás estaban en esas diferencias, 20, 25 puntos de diferencia, pero la diferencia va a ser de 30. Sí, hay que ser justos con las encuestas. Mucho se cuestionó su credibilidad, hoy están más fuertes que nunca, sobre todo las casas encuestadoras como de Las Heras, ¿no?, y Mitofsky y otros tipos de encuestadoras,
y hay que replantearnos el papel que juegan las encuestadoras, los que hacen malas encuestas como instrumentos de propaganda política, y sobre todo en el caso de Massive Caller, México Elige. Creo que deberán en su momento, que cerrar bajar el telón, porque estos errores no se pueden dar, son mayúsculos, generaron una falsa percepción, y al final del día lo que tenemos que cuestionar es los métodos que llevan a cabo. Y lo que sí creo que queda como una enseñanza importante es pedirle madurez a nuestra clase política, porque si bien fue un resultado contundente, arrollador, creo que nada contribuye a salirse a dar como ganador, decir que ganaste 6 gubernaturas cuando en realidad se ganó solamente una. Creo que eso le hace mucho daño a nuestra democracia, genera demasiada especulación, y creo que al final del día eso lo tendremos que estudiar en una reforma electoral para poder empatar en su momento la entrega de resultados con los anuncios que hacen los partidos políticos, y por otro lado también pedir mayor celeridad en dar a conocer los resultados de los conteos rápidos, que creo que eso genera certeza, transparencia y legalidad para los procesos electorales. Una lección también para los analistas políticos, para los comentócratas, para la comentocracia, los opinólogos, diría Lili Telles, y comentócratas, Jorge David Aljobín, y los analistas políticos. De hecho, ahorita Rubén Aguilar temprano nos decía que tendrán los analistas que revisar sus conclusiones y sus pronósticos, porque pues yo escuché, salvo tú, Jorge David Aljobín, en los espacios de Megacable y en los espacios aquí, siempre cauto y prudente en el tema con respecto a la elección, pero había analistas que te decían, no, es que viene un voto oculto que está ahí, que va a revertir las cosas, y que la gente no dice la verdad en las encuestas. Y todavía anoche, como Guadalupe Tadei se tardó tanto en salir a dar el resultado del conteo rápido, vi a algunos analistas diciendo, es que todavía no llegan los votos de los estados donde está Xóchitl aventajando, y aquí viene el voto oculto. O sea, todas se resistían a aceptar la realidad. Una lección para analistas que parece que no se han dado cuenta que estamos en otro México. Efectivamente, Juan Carlos, ha sido una gran lección, no solamente para los analistas, sino para todos los que conformamos el electorado, de la forma que nos aproximamos a las propias elecciones, y me parece que se confirmó la hipótesis de la propia Cámara de Eco. ¿A qué me refiero con esto? Que las elecciones van más allá de lo que se comparte en un grupo de WhatsApp, de lo que se comparte en redes sociales, de lo que decide o no compartir el algoritmo de distintas plataformas. Creo que lo que hace falta es palpar mucho más la calle, caminarla, operarla, y no simplemente quedarse en ese discurso de que México se transformará en el próximo Venezuela, lo cual en los hechos ha quedado demostrado que no ha sido con esa magnitud, con esa dimensión, sino más bien las diferencias están cuando una clase social ha sido totalmente olvidada y separada del ascensor del progreso, y por lo tanto creo que es ahí donde la oposición tiene que generar las baterías, tiene que generar nuevas propuestas, y sobre todo, lo más importante, generar un proyecto alternativo de nación. De lo contrario, simplemente se quedarán en la crítica, en la efervescencia de señalar uno tras otro los errores del presidente López Obrador, y en los próximos días de Claudia Sheinbaum Pardo, pero no pasará simplemente de la estridencia de Lili Telles o de este tipo de actores políticos, sino que debemos de apostarle a una oposición mucho más razonada, una oposición con cuadros nuevos, y que al final del día, quienes creemos en la democracia, efectivamente habrá que reconocer el triunfo por parte del oficialismo, pero creo que al final del día, con equilibrio, todo es mejor, sobre todo en las cámaras, y espero la prudencia. Me reconforta el propio discurso de Claudia Sheinbaum, pero también habrá que decirlo, que hay una tentación, una radicalización que se puede dar en las propias cámaras. Jorge Aljobín, muchas gracias, como siempre. Jorge David Aljobín, parece que lo perdimos, pero bueno, muchas gracias, Jorge David Aljobín. Ojalá ahí sí le podemos dar las gracias, parece que se cortó la comunicación, pero ya estábamos en la parte final. Reporte 100.